es momento ya de poner el foco en cuáles son las principales claves para afrontar la tarde de hoy. Pues miramos a la inflación, por supuesto, pero también tenemos que tener en cuenta otras muchas cuestiones que nos van a hacer mirar también el panorama político monetario de Europa. Y también, por supuesto, Estados Unidos. Pues si empezamos con Estados Unidos, el dato de inflación que ha sido mucho mejor de lo esperado y que está celebrando Wall Street y que, por supuesto, estará celebrando también Jerome Powell. Esto le va a dar más de un respiro a la Reserva Federal y, sobre todo, de cara a la próxima reunión de política monetaria, la del mes de diciembre. Están disparándose las posibilidades de una subida pues algo más suave, 50 puntos básicos en vez de los 75 que ha reiterado hasta en 4 ocasiones consecutivas la Reserva Federal desde que inició el ciclo alcista de tipos de interés. Este dato de IPC en octubre, ¿cuáles son las cifras que arroja? 7,7% en tasa interanual. Es una mejora de 5 décimas respecto al dato anterior, mucho mejor de lo que esperaban incluso bancos como Goldman, Bank of America, Nomura, Barclays o Credit Suisse. En el caso de la subyacente, hemos visto también una mejora en la interanual en el 6,3%. Le estábamos preguntando ahora mismo a Lance Roberts si habíamos visto ya el pico de la inflación subyacente y nos decía que sí, que esto podría ser un claro indicador de que ese pico ya se produce. Mientras tanto, en tasa intermensual vemos también mejoras claras. En el caso de la interanual, de la inflación general, se mantiene en el 0,4% tasa mensual y en el caso de la subyacente mejora al 0,3%. Vemos, por tanto, una mejora clara en todos los indicadores de inflación del mes de octubre en Estados Unidos. ¿Y en Europa qué? Bueno, pues en Europa parece que más de uno se está poniendo celoso de la atención que está cayendo ahora mismo sobre Estados Unidos. ¿Y qué? Pues que ahora mismo se está hablando también de inflación en el seno del Banco Central Europeo. El mensaje que ha lanzado el gobernador del Banco de Malta, Scicluna, es bastante claro. Dice que el pico de inflación en Europa está casi al caer. Lo acaba de decir de esta forma este miembro del Banco Central Europeo. Recordemos que la inflación general de la eurozona alcanzó un nuevo máximo en el dato anterior que conocimos del 10,7%. Eran los datos preliminares que conocíamos del mes pasado. Sin embargo, algunos miembros del Banco Central Europeo están dejando caer que, bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo va descendiendo la inflación. Hoy, además, el Banco Central Europeo publicaba su boletín económico en el que, bueno, se centran o se ponen por escrito cuáles son los principales temas que se abordaron en la reunión anterior. No son las actas, no es el transcrito o la transcripción de cuáles fueron exactamente las conversaciones, las discusiones o las posturas entre todos los miembros, pero ahí sí podemos ver cuáles son los temas destacados de los que hablaron. Bien, pues en este boletín económico podemos ver cómo el Banco Central Europeo ya nos está haciendo la cama poco a poco al allanar el camino hacia una recesión, porque hace bastante hincapié en la desaceleración en la actividad económica y además dice, bueno, es que además prevemos que de cara a final de este año y a principios del siguiente, pues también tengamos esta desaceleración en la actividad económica. Esto es muy importante porque es el panorama, es la fotografía que tenemos en clave de política monetaria cuando hablamos de cuáles son los mensajes que vamos recibiendo por parte de los banqueros centrales. Veremos, de todas formas, con mucha atención cuáles son los mensajes que nos destina la Reserva Federal a tenor de un dato de inflación que van a aplaudir, por supuesto. Y escucharemos también con mucha atención a Joe Biden a ver qué dice, porque entendemos que también sacará músculo e intentará atribuirse parte del crédito a su gestión, a la gestión de la administración Biden, como no podía ser de otra forma. Bien, pues esto, como decimos, respecto a la inflación, respecto a los bancos centrales. Pero atención, porque un día más tenemos que abrir capítulo en todo este culebrón cripto que tenemos entre manos. JP Morgan lanzaba hoy una fuerte advertencia. Decía que ve una cascada de margin calls en el mercado cripto. La crisis en el exchange, en FTX, tiene más víctimas que la propia FTX. Binance ha dado marcha atrás en su intención de compra después de ver los libros de la compañía. Ha salido espantada. FTX afronta un déficit de 8.000 millones y necesita un rescate. Su consejero delegado, hablamos de Bankman Fried, les ha dicho a sus inversores que sin una inyección de dinero van a tener que declararse en bancarrota.
La cifra que necesita FTX para mantenerse solvente ronda los 4.000 millones. Es decir, que uno de los mayores exchanges de criptomonedas necesita un rescate urgentemente que por el momento sigue en el aire. Se comienza a temer un efecto dominó extremo en toda la industria y aquí entran en juego las previsiones de JP Morgan. El banco ve por delante semanas de desapalancamiento en el mercado cripto. Un periodo de agitación que podría empujar a Bitcoin a los $13.000. Un empujón por las escaleras en toda regla después de ver recientemente a la criptodivisa por encima de los $20.000. Estamos viendo precisamente cómo se está sosteniendo en el nivel de los 17.000. Ante este panorama, JP Morgan ve una cascada de margin calls, es decir, que se van a disparar un sinfín de avisos de los brokers a los inversores pidiendo que destinen más dinero a sus posiciones abiertas. Es lógico, en este entorno de caídas, el dinero que tienen los inversores en sus cuentas va a acabar situando por debajo del mínimo que el broker le indica. Ahí saltan las margin calls y ante esa llamada pues hay dos opciones, o poner más dinero o cerrar posiciones, sea con beneficios o con pérdidas. Y mientras estamos asimilando el rápido desmoronamiento de FTX, tampoco podemos apartar la mirada de Alameda Research. Es una empresa de trading fundada por Bankman-Fried que en medio de esta debacle de FTX ha movido 3.000 bitcoins. Muchas turbulencias en un mercado cripto que ahora teme que la quiebra de FTX sea solo la punta del iceberg y que pueda provocar un efecto contagio que elimine del mapa a otros exchanges. Y por supuesto, ahora mientras tanto, también están saliendo los listos de turno que dicen que, bueno, que esto ya se veía venir, que este Sam Bankman-Fried pues no era trigo limpio. Bueno, pues hay que decir y hay que remarcar que el tal Bankman-Fried pues se le ha colado a unos cuantos y si no, pues que se lo digan a la revista Fortune con esta portada, el Warren Buffett de las cripto. Así fue bautizado en su momento y así fue aplaudida su figura pues por ser una joven de en torno a 30 años que había fundado todo un gigante que apostaba por un mercado cripto en pleno auge. Esto por lo que respecta al último capítulo que tenemos sobre la mesa, pero tampoco podemos desviar la mirada de Ucrania, del conflicto bélico y también de la ayuda económica que pretende proveer Europa. Una ayuda económica a Ucrania que da signos de desgaste. El margen para mantener ese apoyo se está estrechando mientras crece el descontento entre los 27 a medida que se acerca la posibilidad de una recesión económica. Se está volviendo mucho más real. ¿Y qué ocurre? Pues que países como Hungría pues dicen, ojo, que aquí también tenemos que mirar por nosotros. Y lo ha dejado muy claro, dice, no voy a apoyar el nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania. ¿Qué es lo que propone Bruselas? 18.000 millones y necesita el visto bueno de todos los Estados miembros para que ese dinero llegue a Ucrania. Pero es que además estos 18.000 millones incluyen 3.000 millones que quedan por aprobar del primer paquete de ayuda, que era de 9.000 millones en total. Hasta el momento Bruselas solo ha conseguido aprobar el pago de 2/3 de este dinero y ahora pretende ir a por más. Un paquete, recordemos, necesita aprobarse por unanimidad porque implica nuevas emisiones conjuntas de deuda avaladas por el presupuesto comunitario. Ojo, el esperpéntico presupuesto de Bruselas que está alcanzando unas magnitudes de las que Hungría no quiere saber nada. El ministro de Finanzas húngaro ha dicho que están listos para apoyar a Ucrania, pero que no desean contribuir a ningún nuevo préstamo que efectúe la Unión Europea. Hungría no va a ceder y Ucrania insiste en que necesita entre 3.000 y 5.000 millones al mes para cubrir las necesidades más urgentes. El comisario de presupuesto de la Unión Europea, Johannes Hahn, bromeaba diciendo que Hungría es el autor de un éxito de ventas llamado Cómo hacer amigos. Bueno, pues quizás Hungría podría responder con el éxito de ventas de Bruselas, cómo elaborar un presupuesto de broma. Y mientras tanto, ojo, porque la cosa no acaba aquí. Ucrania ha aprovechado la COP27 para pedir subvenciones climáticas a Rusia. Zelensky ha pedido en un discurso en la cumbre climática la creación de una plataforma que evalúe el impacto de la guerra en el medio ambiente. Ha puesto el foco sobre el daño adicional a la naturaleza a causa del conflicto bélico y ha señalado directamente a Putin, a Rusia, como responsable que debe pagar por ello. Se calcula que la actividad militar podría representar en torno al 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y esto es más que la aviación y el transporte marítimo combinados.
Desde el estallido de la guerra, Ucrania calcula que se han emitido cerca de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono, un cálculo que incluye las emisiones generadas por el movimiento de refugiados, los incendios, la guerra en sí y también las fugas en los gasoductos Nord Stream. En conjunto, la huella de la guerra hasta ahora equivaldría a las emisiones anuales de países como Bangladesh o Colombia. Y aunque son cifras preliminares, se espera que el mayor impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero se produzca durante la reconstrucción. Y ahora lo que nos preguntamos es si Rusia recogerá el guante. Nos quedamos pendientes porque la semana que viene tenemos cumbre del G20 en Bali.